Amén, amén, amén. Bueno, queremos comenzar antes de comenzar el temita de hoy. El hermanito Isaac nos va a leer unos versículos bíblicos, pero ¿qué tal si primero oramos antes de comenzar el tema? Amantísimo Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre. Señor, en esta tarde te pido especialmente hoy, en este momento, Señor, que el Espíritu Santo tome el control de mis pensamientos, de mis palabras, Señor, que cualquier sentir que yo tenga mío propio, tú lo barates, Señor. Barate, que lo destruya, que de mi labio solamente pueda salir palabras tuyas, Padre, solamente tus palabras, porque el Espíritu Santo, Señor, me indique, Padre, ponlo por favor en mis palabras, en mis labios, para que todo lo que yo diga sea solamente, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Hermanito Isaac, can you read some Bible verses? Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness, because you will have the light that leads to life. John 8:12. Look, I stand to the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in, and we will share a meal together as friends. Revelation 3:20. Thank you very much, Isaac. Thank you very much. Bueno, yo antes de comenzar con mi tema, quería comentar de Elba dijo, ya dijo para los nuevos dirigentes, que Dios pues los bendecirá, ¿verdad? Siempre y cuando ellos obren de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y eso es una gran verdad. Nosotros tenemos que entender que como dirigentes, como directores, como ancianos, más que nada pues tenemos una responsabilidad, pues tenemos unos cargos y unas responsabilidades extras. Por lo tanto, estamos viviendo en tiempos donde creo que ya no se puede decir simplemente el enemigo está tratando de infiltrarse en la iglesia. Creo que corresponde decir el enemigo está tratando de apoderarse de la iglesia. Entender esta realidad nos debe de llevar a nosotros a clamar por sabiduría del cielo. Sabiduría para exactamente todo lo que se haga. Todo lo que se haga en la iglesia, programas, decisiones, personas que se elijan para cargos, todo debería de ser conducido por el Espíritu Santo. No deberíamos ni siquiera de mover un alfiler dentro del templo de Dios sin haber orado antes y haber pedido conducción del Espíritu Santo, dirección y sabiduría del cielo para cada decisión que nosotros tomemos, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Es tanto así que para cada reacción, para cada programa, la música, la alabanza, todo, cada persona que tenga una parte debería realmente declamar sabiduría y pedirle a Dios que sea dirigido por el Espíritu Santo. Como acaba de leer nuestro hermanito Isaac, porque en Jehová no hay oscuridad. No hay oscuridad. ¿Okay? Es solamente luz es lo que hay en Dios. Así que cada decisión que nosotros tomemos este año, que nosotros podamos pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé la sabiduría para nosotros tomar cada decisión. Cuando yo digo cada decisión, a lo mejor suena como algo tal vez un poco extremista, pero cuando yo digo es todo. Cualquier adorno que se ponga en la iglesia, una flor que se ponga, una pared que se cambie de color, cortinas, cualquier cosa que vayamos a hacer, cualquier arreglo que pensemos, tiene que orarse, se tiene que orar y tenemos que pedir sabiduría del cielo. Que cada decisión sea dirigida por el Espíritu Santo, porque no es nuestro templo, esta es la casa de oración de Jehová. Es su templo, es su obra, por lo tanto cada decisión en su obra tiene que ser dirigida por
por la verdad, por Él es la luz del mundo. Vamos a comenzar con el mensaje de los 3 ángeles. En el día de hoy vamos a hacer una introducción sobre la imagen de la bestia. ¿Ok? Nosotros pues ya habíamos comenzado a estudiar el mensaje del tercer ángel. El mensaje de los 3 ángeles es un mensaje solemne. En el mensaje de los 3 ángeles, Jehová nos dice a nosotros, se aproxima algo tremendo, pero no tengas miedo, yo estaré contigo y te proporcionaré una vía de escape mientras tus ojos estén fijos en mí. Fija tus ojos en mí y yo te diré cómo tienes que actuar, qué decisiones debes de tomar. Y en este mensaje de los 3 ángeles, Jehová nos revela cómo debemos de actuar y cuál es la vía de escape. ¿Ok? Como dije, nosotros acabamos el sábado pasado de terminar de estudiar las últimas características bíblicas que nos enseñan a reconocer quién es la bestia. Y eso se encuentra en Apocalipsis 14, de 9 al 10. Vamos a Apocalipsis 14, de 9 al 10. ¿Ok? Ya que les expliqué que estamos comenzando a estudiar el mensaje del tercer ángel, ya sabemos que llevamos un tiempo estudiando este mensaje, hace ya un año, lo hemos cogido por secciones, porque no simplemente estamos leyendo así por encima, estamos escudriñando la palabra de Dios. Y vamos a leerlo aquí, vamos a leer solamente de 9 al 10, Apocalipsis 14, de 9 al 10, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, pues nosotros hemos comenzado a estudiar y estudiamos las características de la bestia. ¿Por qué? Porque es en el orden que se nos ha presentado este mensaje. Y como ven aquí, lo que le sigue es y a su imagen. Entonces, cuando nosotros hablamos de la bestia, pues claramente, como dijimos ya el sábado pasado y estuvimos estudiando, se está refiriendo al sistema papal. Un sistema que se compone de una serie de líderes, ¿ok?, que han estado al mando a través de los siglos. Y cuando nosotros hablamos del sistema papal, vuelvo y repito, es necesario que se vuelva y se repita otra vez y aclarar que dentro de la Iglesia Católica, igual que de las demás denominaciones, hay un pueblo fiel de Dios, un pueblo que ama a Dios, un pueblo que trata, y no que trata, que le sirve a Jehová lo mejor que ellos pueden hacer de acuerdo al conocimiento que ellos tienen. Y es por eso que parte de este ángel, parte de estos mensajes, hay un llamado: sal de Babilonia, pueblo mío, sal del engaño, pueblo mío. Es para todas estas personas que todavía no les ha llegado la verdad o no se le ha presentado de una forma convincente. Y pues claramente, a medida que pase el tiempo, Dios se va a encargar de que cada uno le llegue esta verdad y ellos tendrán que tomar decisiones para vida eterna o muerte eterna. Entonces hoy nosotros haremos una pequeña introducción. ¿A qué se refiere y a su imagen? ¿Qué poder está relacionado con la imagen de la bestia? ¿Y qué es la imagen de la bestia? ¿A qué se refiere la imagen de la bestia? ¿Es un poder? ¿Qué poder está relacionado? Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar este tema? Pues mire, porque es bíblico. Primeramente, porque es bíblico y porque es el testimonio de Jesús, ¿ok? Porque, ¿sabes también por qué? Porque todas estas verdades que estamos estudiando son importantes, son de vital importancia. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Porque representa, escuche esto, representa la advertencia final de Dios. ¿Estamos entendiendo? La última súplica de Jehová. ¿Por qué nosotros debemos de sentir un ánimo y una alegría increíble en estudiar estos temas? Porque estos temas nos revelan que nuestro Dios es un Dios que cambia los tiempos y las épocas, que quita reyes y pone reyes, ¿ok? Él revela las cosas profundas y secretas. ¿Sabes cómo? Porque de Él es la sabiduría y el poder. La sabiduría y el poder son suyos. Y sobre todo, ¿sabes también por qué debemos de sentir este ánimo y esta felicidad y entender que estos mensajes son
precisos estudiarlo, preciosos estudiarlo y vitales, porque nuestro Dios no solamente conoce el futuro, sino que Él es el arquitecto del mismo. Nuestro Dios es el arquitecto del futuro. Y para aquellos que honran el nombre de Jehová, a través de que de la obediencia, mira qué maravillosa promesa le tiene Jehová en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por eso es que estos temas nos deben de motivar, nos deben de emocionar, que lo podamos estudiar y aprender estas cosas nuevas. El poder que está relacionado con la imagen de la bestia, ¿ok? Es un poder diferente, y para nosotros poder probar bíblicamente que es un poder diferente, pues vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño resumen de las bestias de Apocalipsis, un tema que ya nosotros habíamos estudiado en el mensaje del segundo ángel. Vamos a dedicarle como unos 5 minutos para poder probar bíblicamente que este poder que se va a levantar, que está relacionado con la imagen de la bestia, es diferente, pues tenemos que recordar cómo es que surgen los poderes los poderes anteriores. Entonces, así que con el favor de Dios, vamos a hacer hoy un pequeño resumen de cómo surgen los poderes antes de veremos cómo va a surgir este nuevo poder, ¿ok? Vamos a ver quién es este nuevo poder, qué realmente significa la imagen de la bestia, y terminaremos comenzando una introducción de un tema muy precioso, de cómo se relaciona, escuche esto, cómo se relaciona los últimos días de Jesús con la imagen de la bestia. ¿Sabe usted que había una relación? Específicamente hablando del último año de su ministerio. Bueno, pues entonces la semana que viene nosotros, de acuerdo al tiempo que tengamos hoy, terminaremos este tema, y entonces la semana que viene también vamos a profundizar más en lo que es el estudio de la imagen de la bestia. Así que vamos a resumir cómo es que surgen los poderes antes de este poder, las 4 bestias de Apocalipsis y de Daniel. Vamos a Daniel 7, acompáñenme a Daniel 7, ¿ok? Capítulo 7, versículo 1. Y vamos a hablar, aquí Daniel está dormido, ¿ok? Y va a tener un sueño dado por Dios, o sea, un sueño profético. Y mire lo que pasa. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces, ¿qué significaba eso? Recuerden que esto es solamente un resumen, así que no vamos a entrar así muy profundo, pero ¿qué significaba lo del viento y el mar? Significa que se está refiriendo, sabemos que ya habíamos estudiado que el mar representa muchos pueblos, tribus, naciones, pero ¿qué representan los vientos? Bueno, pues los vientos representan combate, ¿ok? Combate. Entonces, eso, para saber lo que representan los vientos, podemos ir a Isaías 17:2. Vamos a Isaías 17:2. ¿Okay? Y dice así: nosotros no tenemos que suponer lo que la Biblia quiere decir, ni tenemos que inferir qué significan ciertas cosas, ciertos significados, porque la Biblia es clara y la Biblia siempre responde. Lo que pasa es que pues hay que escudriñar y buscarlo, pero la Biblia siempre nos va a responder. Isaías 17:12 dice así: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas, ¿ok? Ruido, bramidos, o sea que cuando estamos hablando de vientos y eso, estamos hablando de conflictos, de guerras, ¿ok? Entonces estos pueblos, estos poderes, iban a estar en combate, en guerra. ¿Por qué? Por el dominio. Todos querían el poder. Entonces, cuando vamos al versículo 3 de Daniel 7, dice: y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Entonces, como nosotros sabemos que estas bestias se están refiriendo a poderes, a reyes y reinos,
Pues ahí mismo Daniel 7, versículo 17 nos los aclara. Como vuelvo y repito, la Biblia siempre responde. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces creo que ya eso queda bastante claro. Si vamos al versículo 4, aquí habla de la primera bestia. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del sueño y se puso en fiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta bestia, que era como león con alas de águila, representaba a Babilonia, ¿ok? ¿Qué significan las alas? Si usted quiere saber el significado, usted puede ir a Habacuc, ¿ok? Habacuc, capítulo 1, versículo 6 al 8, pero más bien el versículo 8. Ahí es que le explica lo que representan las alas. Representa apresurado, algo rápido, algo veloz. ¿Qué poder, qué reino representaba el león? Pues a Babilonia en el tiempo de Daniel, ¿ok? Como también nosotros podemos corroborar eso, esta historia. También nosotros sabemos, si vamos al capítulo 11 de Génesis, estudiamos lo de la Torre de Babel, ¿ok? ¿Cuál fue el primer reino? Pues el reino de Babilonia. Entonces nosotros tenemos bastante documentación y también tenemos muchas evidencias bíblicas de que fue así. Entonces era tan así que mire que Nabucodonosor en la entrada de la ciudad, él mandó a hacer muchos adornos de leones. Y también cuando vamos a Jeremías 51 del versículo 37 al 38, también ahí se compara esa ciudad con leones, fíjese, simbólicamente. Bueno, pues entonces, ¿qué tal si ahora nos movemos al versículo 5? Entonces está Babilonia en todo su poder y viene y se levanta otro poder a derribarlo. Vamos al versículo 5. Y he aquí otra segunda vez que semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, así levántate, devora mucha carne, ¿ok? Mucha carne. Entonces, ¿a qué se refería esto? Pues bueno, pues se refiere al reino de Medio y de Persa, ¿ok? Ese oso que se levantó representaba ese reino. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de eso? Bueno, pues aquí le voy a dar las citas bíblicas, usted las busca y usted las estudia. Como le dije, ya esto es solamente un resumen. Vaya a Daniel 5, ¿ok? Y yo le aconsejo que lo haga porque es increíble como la Biblia clarifica todo. Daniel 5, y léase los versículos 5, 7, 8, 13, 25 y 28. Vuelvo y repito, léase Daniel 5, versículos 5, 7, 8, 13, 25 y 28. ¿Okay? La historia nos afirma que los persas pues eran más destacados que los medos. Entonces, pues por eso es que vemos el oso así como medio así cojeando. Entonces, las 3 costillas, ¿qué representaban las 3 costillas? Bueno, eran 3 provincias, ¿ok?, que tuvieron ellos que conquistar. Lidia, Egipto y claramente Babilonia. Entonces, pero este no fue el último poder. Tenemos entonces la tercera bestia. Vamos al versículo 6 y 7. Después de esto, miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro que devoraba, desmenuzaba, a las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. ¿A qué se está refiriendo esta bestia? Bueno, pues se está refiriendo a Grecia. El versículo 6 se está refiriendo a Grecia. Esta vez el leopardo se está refiriendo a Grecia, que tenía alas, 4 alas, tenía 4 cabezas. Entonces, ¿a qué se refieren las 4 alas? Bueno, que esto fue un reino que creció, fue así a velocidad, muy rápido. ¿Cómo usted puede corroborar que se está refiriendo a Grecia? Pues usted vaya a Daniel 8, Daniel capítulo 8, versículos 20 y 21, y se va a quedar pero completamente maravillado. Lo claro que la palabra de Dios le va a enseñar que se refería al reino de Grecia.
¿Por qué tenía 4 alas? ¿Por qué fue tan rápido? Acuérdense que este reino fue dirigido por Alejandro Magno y la historia nos cuenta que él se tardó muy poco, fue tan veloz el tiempo que él se tomó para conquistar todos estos sitios, fue de una forma veloz, fue una cosa increíble, era un hombre muy joven y fue una cosa realmente asombroso porque tenía 4 cabezas, porque cuando Alejandro Magno muere, él no deja ningún heredero, entonces pues el imperio se divide en 4, ¿okay? En 4 reinos, esto se debilita, entonces entra la cuarta bestia, que ya lo hemos estudiado, ese no lo voy a repasar porque lo acabamos de estudiar, que es Roma imperial, y termina pues tomando posesión y el poder y destruye a Grecia. ¿Okay? Y así es como entra la Roma imperial en la historia, ¿ok? Y esta Roma imperial pues tiene 3 etapas consecutivas que la vemos en Daniel 7, ¿ok? La bestia, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, que es Roma papal, ¿ok? El sistema papal. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis 13, nos demuestra que va a tener una cuarta etapa que viene muy, pero que muy pronto, ¿ok? Entonces, pues, y sabemos pues que de aquí, de Roma imperial, se divide luego, se empieza a ver realmente, se divide en 10 reinos, comienza a destruirse, entonces de ahí surge el cuerno pequeño que es la Roma papal. Entonces, Apocalipsis 13 nos indica, ¿okay? Nos indica cómo se va a levantar ahora este nuevo poder y cómo se relaciona con la imagen de la bestia. Así que vamos a Apocalipsis 13. Vamos a hablar, esto es una pequeña introducción sobre la imagen de la bestia y qué poder es el que está relacionado con esto. ¿Okay? ¿Qué poder es? Y dice así, ¿okay? Vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Quiero claramente decirle que se trata sobre una nación que va a permitir que el sistema papal tenga su poder de nuevo. ¿Okay? Va a ayudar a que la ley sea cambiada, ¿okay? Específicamente hablando del día de reposo, ¿okay? Sábado por el domingo. Esa nación de la que estamos hablando es Estados Unidos. Y vuelvo y repito, el próximo sábado, si es la voluntad de Dios, vamos a entrar más en profundidad. Entonces, ¿cómo es que este poder es diferente a los demás? ¿Recuerdan cómo salieron estas bestias? Cada una queriendo destruir a la anterior para tener el dominio propio, para tener dominio, para tener el poder completo. Pues es diferente porque esta bestia no se levanta así. Todas las bestias anteriores estaban luchando, ¿ok?, contra la bestia anterior por el poder, pero esta no se levanta así. Esta se levanta, pero es para aliarse con la bestia, ¿ok?, para devolverle su poder. ¿Okay? Para hacer que todos lo adoren. Vamos al versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Ok? Y esto lo vamos a estudiar más a fondo. ¿Qué representa? ¿Qué quiere decir eso que hablaba como dragón? ¿Qué quiere decir que tenía 2 cuernos? Vamos a tocar eso brevemente ya mismo. Entonces, pero vamos a profundizar. Dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Okay? Entonces dice que, o sea, ¿qué significa entonces el concepto de la imagen de la bestia? Usted no puede decir, bueno, la imagen de la bestia es Estados Unidos. No. Ese es el poder que está relacionado con la imagen de la bestia. La imagen de la bestia significa hacer algo igual que la bestia, ¿ok? Algo que sea bastante semejante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es la imagen de la bestia? Que se va a volver a unir otra vez, como en el pasado, ¿ok? Iglesia con el Estado. ¿Para qué? Para castigar a todo aquel que no esté de acuerdo con sus enseñanzas, a todo aquel que no quiera seguir el domingo, a todo aquel que quiera mantenerse con la verdad en alto, ¿ok? Defender la palabra de Dios, que se quiera mantener fiel a Él, que realmente, ¿ok?, quiera seguir la voluntad de nuestro Padre Celestial y ser fiel a la observancia del sábado y a cada uno de sus mandatos, en general a su palabra. Serle fiel completamente a su palabra. Sigue así diciendo, versículos 13 y 14.
También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió difundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es de 666. 666. O sea, hermano, si usted me está escuchando y usted vive en Estados Unidos, creo que es importante que el sábado que viene usted haga acto de presencia en este estudio para que nosotros podamos estudiar cada una de estas cosas que hemos aquí mencionado detalladamente, ¿ok? Y podamos saber los acontecimientos que están por venir, porque por eso es que Jehová nos los ha revelado, para que nosotros tengamos estos conocimientos. Dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Eso es un concepto que nosotros vamos a estudiar muy importante. Tiene Estados Unidos 2 cuernos, sabemos que los 2 cuernos representan 2 poderes, 2 reinos. ¿Tiene Estados Unidos 2 cuernos? Claro que sí. 2 reinos, 2 poderes, claro que sí. ¿Qué reino, qué poder? El poder civil y el poder de la iglesia, el poder religioso, ¿ok? Entonces, ¿cuáles 2 reinos reconoció Jesús? También él reconoció esto. Entonces, los padres de la Constitución de Estados Unidos conocían todas las historias, conocían la historia de Jesús, la historia de los apóstoles, conocían la historia de la iglesia por los 1260 años y también conocían la historia colonial de los Estados Unidos, porque les cuento que cuando regresemos en las próximas semanas, si es que es la voluntad de Dios, pues ahí nosotros vamos a hablar de la historia colonial también de los Estados Unidos, porque muy poca gente sabía o sabe que en el 1610 fue la primera ley dominical en el estado de Virginia, y muy pocas personas conocen las atrocidades que se hacían, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que conocer esto, es parte de nuestra historia, ¿okay? Entonces, cada padre de la Constitución conocía todas estas historias. Y hoy yo quiero, como en parte de introducción, ya que hemos presentado este resumen y hemos probado bíblicamente que este poder es diferente, porque pues ya dimos las razones. Es un poder que se hace una alianza, no es para derrotar, sino para aliarse con la bestia. Quiero ahora presentar así como en forma de introducción cómo es que los últimos días de Jesús, ¿ok? Específicamente este último año, se relaciona con los últimos eventos que usted y yo también vamos a vivir, con el pueblo de Dios. ¿Cómo es que se relaciona con la imagen de la bestia? ¿Ok? Porque como su pueblo, ¿ok? Parte de lo que él pasó, nosotros también lo vamos a pasar. Entonces, no puede, ¿ok?, existir una unión entre la iglesia y el Estado. No se puede. Pero entonces, ¿qué dijo Jesús sobre esto? ¿Cómo entendió Jesús la relación entre la iglesia y el Estado? ¿Ok? ¿Cómo entendía Jesús la relación entre el poder religioso y el poder civil? Vamos a Mateo 22, versículos 15 al 21. Mateo 22, versículo 15 al 21. Mire cómo dice. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea, estaban maquinando contra él. ¿Ok? Y dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Qué grupo de hipócritas era? Sumamente hipócritas. Estaban tratando de entrampar a Jesús. Y sigue diciendo, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues,
¿Qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Lícito significa, cuando está hablando aquí, darle este tributo, estamos hablando como decir los taxes, ¿ok? A eso era que se estaba refiriendo ellos, ¿ok? Entonces, mire cómo Jesús le contesta. Jesús le dice, bueno, ¿por qué tratas de tentarme? Mire cómo le contesta en el versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientas, hipócrita? ¿Por qué? ¿Por qué esto era una tentación? ¿Por qué? ¿Cómo esto podía entrampar a Jesús? Pues mire, muy fácil. Si Jesús decía sí, pues entonces hay que devolverle los impuestos al César, pues entonces se echaba de enemigo a los judíos, porque a los judíos no les gustaba pagar los taxes, los impuestos. Si decía que no, pues entonces se echaba de enemigo al gobierno romano, porque este exigía la paga de los impuestos, ¿ok? Pero Jesús, en su sabiduría, ¿ok? Mire cómo le contesta en el versículo 19, mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dar pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces yo pregunto, ¿reconoció Jesús la existencia de César? Sí. ¿Reconoció Jesús la existencia del reino de Dios? Sí. Entonces, ¿y cómo los consideró él? ¿Juntos o separados? Definitivamente separados. Entonces, hay algo que nosotros le debemos al César y hay algo que nosotros le debemos a Dios. Claro que sí. En términos financieros, ¿qué le debemos a Dios? El diezmo. En términos financieros, ¿qué le debemos al poder civil? Los taxes. Hay una separación. ¿Sería legítimo que el gobierno le exigiera a la iglesia el 50% de los diezmos? Claro que no. No, porque eso le pertenece a Dios. ¿Sería legítimo que la iglesia le exigiera al gobierno el 50% de los taxes para su ministerio de la iglesia? Claro que no, porque eso le pertenece al gobierno. Cada uno de los poderes tiene que funcionar separado, ¿ok? Entonces, ya que hablamos de lo financiero, hay algo mucho más profundo, algo que nosotros debemos al poder civil y también que le debemos a Dios, ¿ok? La respuesta la vamos a estudiar, nos quedan como unos 10 minutitos, ¿ok? Así que vamos a leer unos cuantos versículos, vamos a estudiar esta respuesta, que va a ser maravillosa, ¿ok? Mira, vamos a Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13. Aquí se está hablando de los 10 mandamientos, ¿ok? De los 10 mandamientos. Y dice así, Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. 2 tablas de piedra. ¿Pudo Dios haber escrito los mandamientos en una sola tabla? Claro que sí. ¿Lo pudo haber escrito en 3 tablas? Claro que sí. Entonces, ¿por qué los escribe en 2 tablas? Recuerda, tenemos 2 deberes, para con Dios y para con el gobierno civil. Entonces, ¿cuál es nuestro primer deber? Deuteronomio 6:4 nos dice, vamos a Deuteronomio 6:4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Deuteronomio se me fue aquí. Es el versículo que dice que amarás a Dios con todo tu corazón, versículo 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es nuestro primer deber, amar a Jehová con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas. ¿Ok? Ese es nuestro primer deber. Entonces, eso significa que eso compone la primera tabla de los mandamientos. ¿Ok? Esa primera tabla compone nuestro primer deber. Entonces, ¿cuál es nuestro segundo deber? Pues la segunda tabla, vamos a Levíticos 19:18. Levíticos 19:18. ¿Okay? Y dice así, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, ¿qué quiere decir?
Nuestro segundo deber es amar a nuestro prójimo. De eso se trata la segunda tabla. Entonces, ¿cómo Jesús lo explicó? Lo explicó muy claro en Mateo 22, del 34 al 40. Vamos a chequear. Mateo 22, del 34 al 40. Y dice así. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, primer deber es con Dios, nuestro segundo deber es con el prójimo, ¿ok? Entonces, los mandamientos fueron escritos en dos tablas. ¿Por qué? Porque la primera nos muestra, o que los primeros 4, lo que es amar a Dios, y la segunda tabla nos muestra los últimos 6, lo que es amar al semejante. Si yo amo a Dios, yo no voy a tener otros dioses. Si yo amo a Dios, yo no voy a hacer imágenes que rebajen mi concepto de Dios, ni me voy a inclinar a ninguna imagen. Si yo amo a Dios, yo voy a respetar su nombre y no lo voy a utilizar en vano. Si yo amo a Dios, yo voy a guardar su santo día sábado. La segunda tabla, los últimos 6. Si yo amo a mis padres, que son mis semejantes, pues entonces yo estoy amando a mi prójimo, ¿ok? Si yo amo a mi semejante, a mi prójimo, yo no voy a matar, yo no voy a robarle, yo no lo voy a calumniar, yo no voy a codiciar. O sea, la segunda tabla describe, escuche esto, la segunda tabla describe, ¿ok?, las relaciones en la sociedad, El papel del gobierno civil, ¿ok?, es mantener en alto los últimos 6 mandamientos, ¿ok? El gobierno ¿castiga o no el gobierno a un hijo que maltrata a su padre? Claro que sí. ¿Castiga el gobierno a alguien que le robe a otra persona? Claro que sí. ¿Castiga el gobierno a alguien que mate a otra persona? Claro que sí. ¿Defiende el matrimonio? Bueno, debería. Sabemos que eso casi no está pasando, pero debería de hacerlo. ¿Defiende la reputación de alguien? Claro que sí. Si alguien está hablando, calumniando, diciendo algo malo de alguien, esa persona puede demandar. Pero el gobierno civil no puede tener nada que ver con los primeros 4 mandamientos, nada, eso es exclusivo para Dios. El gobierno civil no puede decir, no puedes tener otros dioses, tú no puedes adorar ese ídolo, tú no puedes blasfemar, tú no puedes, te vamos a castigar si adoras a Jehová el sábado. No, el gobierno no puede decir eso. Y ahora escucha, ¿ok? ¿En qué se relaciona entonces los últimos días de Jesús con los nuestros, con los últimos eventos también de nosotros? ¿En qué se relaciona con la unión de iglesia y Estado? O sea, con la imagen de la bestia. A Jesús nunca, escúchame, a Jesús nunca lo acusaron de violar la segunda tabla de la ley. Nunca lo acusaron de maltratar a nadie, maltratar a sus padres, de matar a nadie, de robarle a nadie, de ser adúltero, ¿ok? Ni hablar mal de su prójimo. Todas las acusaciones que le hicieron a Jesús tenían que ver con la primera tabla de la ley. Y cuando usted va a Marcos 2:7, cuando usted va a Juan 10:33, usted verá ahí que cuando él dice, cuando los fariseos y los escribas se quejan de que él se quiera hacer pasar por Dios perdonando pecados, cuando lo del paralítico, cuando lo de cuando también cuando le presentaba el paralítico que le dice tus pecados te son perdonados. Entonces cuando él dice que él siendo Dios, todas estas cosas que dijo también Juan 33, pues a él lo acusan de quebrantar el primer mandamiento, o sea, no tendrás dioses ajenos. Entonces lo acusaron de eso, lo acusaron también de romper el tercer mandamiento en Juan 8 del 58 al 59, cuando él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Lo acusaron de qué? De utilizar el nombre de Dios en vano. Entonces, imagínate, fue tanto así que lo querían apedrear. Entonces también lo acusan, y esto nosotros también lo sabemos, de romper el sábado.
cuando sanó al ciego de nacimiento, en Juan 9:16, también cuando sanó al otro paralítico que llevaba 38 años, en Juan 5:16 al 18, imagínate, fue tan grande que lo querían matar. Entonces, la iglesia apóstata, solo lo acusó de violar la primera tabla, ¿ok? No sobre los asuntos civiles, sino los asuntos religiosos, ¿ok? Él era un ciudadano ejemplar. ¿Cómo se va a relacionar eso a nosotros en los últimos eventos? Bueno, aquellos que nos hayamos hallado fieles en los últimos tiempos, también vamos a ser ciudadanos ejemplares, porque habremos podido conquistar, habremos podido alcanzar el carácter semejante a Cristo. Quiere decir que no vamos a violar tampoco ningún mandamiento de la segunda tabla. Entonces las acusaciones, igual como le pasó a Jesús, nos va a pasar a nosotros. Van a ser por asuntos religiosos. Entonces, ¿por qué tanto disgusto tenían ellos con Jesús? Porque ellos querían, la iglesia apóstata esa quería que Jesús tomara las riendas del poder civil, ¿ok? Para imponer su religión, para imponer la primera tabla de la ley, ¿ok? Querían que Jesús hiciera rey, ¿ok? Y obligara a todos, ¿ok? Utilizando el poder civil para que sirvieran a Dios, guardaran el sábado, hicieran su voluntad. Entonces, ellos querían, en Juan 6:15, nosotros, después que hicieron el milagro de los panes y de los peces, vamos a Juan 6:15, mira cómo dicen ellos, ¿ok? A ver qué hora es, porque no me quiero pasar, ya lo que me queda son 5 minutitos. Juan 6:15. Y dice así: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, ¿ok? Entonces, claramente, ellos querían que él se hiciese rey, como vuelvo y digo, para imponer la religión judía usando el poder de la fuerza. Pero él les contesta en Lucas 17, del 20 al 21, mire qué bello, como él le aclara cuál era su posición. ¿Ok? ¿Cuál era su posición? Lucas 17, del 20 al 21. Dice así: preguntado por los fariseos cuándo había de venir, preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán he aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué significa que está entre nosotros? Él vino a implantar sus principios en nuestros corazones. Él vino a implantar sus principios en los corazones humanos. 6 meses antes de que Jesús muriera, que fuera crucificado, él realizó el milagro más grande de la historia de él, que fue levantar a Lázaro después de 4 días de muerto, ¿ok? Entonces, este evento no pasó desapercibido, que no se pudo ocultar. Y en ese momento, mire lo que pasó. Todos los que seguían a los fariseos comenzaron a seguir a Jesús, ¿ok? O sea, perdieron su popularidad. La iglesia, la sinagoga, se estaban quedando vacías. Todo el mundo estaba siguiendo a Jesús. ¿Dónde? A la verdad. ¿Cómo se relaciona eso con nuestros últimos eventos? Sabemos que vamos a tener el mensaje del cuarto ángel, donde muchos del pueblo de Dios van a salir de los engaños y se van a unir a las filas del verdadero pueblo de Dios. Entonces, los líderes religiosos de la iglesia apóstata, ¿sabe lo que hicieron? Reunieron el Senedrín. ¿Qué era el Senedrín? Era la corte o el tribunal eclesiástico de la iglesia judía. O sea, no era civil, eso era algo eclesiástico, algo de la iglesia. ¿Ok? Entonces ellos dicen, tenemos que hacer algo en cuanto a esta situación. Las sinagogas se las están vaciando y todo el mundo lo está siguiendo a él. Y lo que va a pasar es que van a venir los romanos y nos van a quitar los puestos y vamos a dejar de existir. O sea, ese era el problema de ellos. Entonces mira lo que hablaron en ese concilio, que lo mismo que Sanedrín, ¿ok? Sanedrín, mire lo que hablaron. Vamos a Juan 11, del 47 al 50. Mira lo que hicieron con su problemita que tenían. Yo quiero que noten algo, ¿ok? En esto que vamos a leer.
¿Sabes quiénes eran los principales enemigos de Jesús? El pueblo, pero en específico, Jesús equivale a la verdad. ¿Es o no? Jesús es la verdad, ¿verdad? Él es el camino y la verdad. Ok. Los principales enemigos de Jesús, o sea, de la verdad, ¿sabes quiénes eran? Los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la sinagoga, los sacerdotes. Ellos eran los mayores que se oponían, eran sus mayores enemigos. Como digo, esto se va a volver a repetir, o ya se está repitiendo. Esto era un problema de national security, así se estaba poniendo esto con Jesús. Entonces, vamos a ver lo que dice, ¿ok? Juan 11 del 47 al 50, dice así: entonces los principales sacerdotes y los fariseos se unieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no le dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. O sea, que quiere decir que ¿cuál era la solución? Acabar con Jesús. Y ese mismo día pronunciaron el decreto de muerte de Jesús en el versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces llegamos al Getsemaní, pasaron 6 meses, ya ellos habían acordado matarle. Llegamos al Getsemaní, llega la guardia del templo a arrestar a Jesús. O sea, todavía aquí no está metido el gobierno civil. Aquí quien está haciendo toda la cuestión es la iglesia que ha apostatado, ¿ok? La iglesia que se está rebelando ante la verdad del mundo, ¿ok? Entonces lo llevan al Sanedrín. Recuerda que 6 meses antes ya la habían condenado a muerte. Entonces Mateo 26, 57, ok, vamos a leer un momentito, Mateo 26, 57, vamos a ver lo que está pasando en ese momento. Lo lleva para hacerle lo que se llama una inquisición, una investigación, ¿ok? Una investigación. Y dice así: los que le prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Vieron quiénes eran los que estaban allí? Sus mayores enemigos. No era Roma, no era el gobierno. Entonces le van a hacer una investigación para tratar de incriminarlo, ¿ok? Y todo lo que se le acusaba a él eran de cosas religiosas, ¿ok? Ellos le violaron todos los derechos legales de Jesús, ¿ok? Entonces, vuelvo y repito, ¿quién eran los mayores enemigos? Pues vuelvo y repito, no era el gobierno, sino la iglesia apóstata. En ese tiempo existían muchas sectas religiosas, ¿ok? Denominaciones, para que lo sepan. Estaban los celotes, que eran unos judíos, como se dice, guerrilleros, los fariseos, los escribas, los seduceos, los herodianos. Todos estos eran parte de la iglesia judía, o sea, como quien dice hoy día el cristianismo, ¿ok? Pero tenían sus propias denominaciones, sus propias visiones de las doctrinas. O sea, no estaban de acuerdo en todos los puntos doctrinales. Entonces, había una separación, pero cuando todos tuvieron el mismo enemigo en común, o sea, la verdad, a Jesús, todos se unieron. Todos se unieron. ¿Qué te parece? ¿Cómo puedes ver tú eso en los eventos que están por acontecer? Claramente sabemos que todas estas denominaciones, los protestantes, van a volver a la madre iglesia, al sistema papal, y todos se van a unir para seguir al pueblo de Dios. Todos se van a unir, van a dejar sus diferencias a un lado y todos se van a unir para seguir al pueblo de Dios. ¿Ok? Lucharon todos juntos y echaron sus diferencias teológicas a un lado. Entonces, ya sabemos que Mateo 6, del 61 al 64 y del 65 al 66, sumo pontífice, cuando le pregunta si él era el Hijo de Dios, y él le dice, tú lo has dicho,
se rasga el vestido, ahí muy hipócritamente, y lo declara que es feo de muerte. Quería, quien pronunció el decreto de muerte, fíjense que no fue el gobierno civil, sino la iglesia apóstata, ¿ok? Pero la iglesia apóstata ahora tenía un problema grave. La iglesia no podía ejecutar la sentencia de muerte, necesitaban de la ayuda del gobierno civil. O sea, los ancianos, los sacerdotes, sus principales enemigos necesitaban ahora de la ayuda del gobierno civil. Entonces ahora ellos acuden al gobierno para que éste cumpla lo que ellos quieren hacer. Entonces Pilato reconoce que hay dos leyes. Él reconoce que hay dos tablas, fíjese, y que hay una separación. Este es el último versículo que vamos a leer, Juan 18:31. Mira cómo le dice Pilato. Hasta Pilato reconocía que había una separación entre la iglesia y el Estado, y él lo respetaba. Juan 18:31, y dice así: entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley, o sea que había dos leyes. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, reconocía Pilato que habían dos tablas, que habían dos leyes, la ley de Dios, la ley que le pertenecía, ese primer deber a Dios, y la ley civil, la ley del Estado. Entonces, él le dice, no, yo no tengo nada que hacer aquí, este asunto no es mío, ustedes tienen que juzgarlo de acuerdo a su ley. O sea, esto no entra en lo civil. Entonces, esta historia se va a volver a repetir, porque se van a unir el Estado y la Iglesia, ¿ok? Y van a dar un decreto de muerte al pueblo de Dios, así como lo hicieron a Jesús. Así también se va a volver a unir el Estado y la Iglesia, como vamos a ver más adelante en la historia de Jesús, pues no lo vamos a terminar hoy, hasta aquí nos quedamos, pues ya se nos acabó el tiempo, pero está muy interesante cómo estos últimos días de Jesús están relacionados también con los últimos eventos de nosotros y la imagen de la bestia, lo que va a suceder, porque se va a volver a repetir la historia, se va a unir la Iglesia y el Estado y se dará y saldrá un decreto de muerte para el pueblo de Dios. Pilato no está convencido, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a estudiarlo la semana que viene, ¿ok? Entonces es importante que nosotros conozcamos todas estas cosas y lo que Jesús también pasó y cómo se ve ahí lo de la imagen de la bestia, los últimos eventos que nosotros también vamos a pasar, que vamos a ser acusados injustamente, se van a violar todos nuestros derechos. Por eso es que nosotros podemos decir que no hay nada que nosotros hayamos pasado, que vayamos a pasar, que Jesús ya no lo pasó, que ya Él no lo vivió. ¿Okay? Quiero concluir diciendo que Él nos está indicando con toda claridad cuáles deben de ser nuestras prioridades. ¿Okay? A medida que nosotros nos aproximamos a la hora final, Él nos está indicando cuáles deben de ser nuestras prioridades. Mientras los reinos de la tierra se derrumben, el reino de Dios va a durar para siempre. ¿Okay? El mal no tendrá la última palabra. La última palabra la tendrá Dios. Quiero terminar con Isaías 40:31. Isaías 40:31. ¿Okay? Tenemos que aprender, escúchenme, tenemos que aprender a soltarle, a soltarnos, soltar nuestra vida en los brazos de aquel que sostiene el universo entero. Que podamos nosotros en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de mucha aflicción, que se nos vienen muchas pruebas, no en el mundo, no en el mundo, porque eso lo esperamos, mi hermano, para ti y para mí, se nos vienen pruebas fuertes dentro de la iglesia, como pasó con Jesús, dentro de nuestro pueblo. Y que nosotros podamos aprender a soltarnos en los brazos de aquel que sostiene el universo entero. Mira lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En los brazos de Jehová, en las manos del Todopoderoso, nosotros tenemos la victoria garantizada.
Así que usted ponga sus ojos fijos en Él y alegrémonos de que nos da todas estas lecciones para que nosotros podamos prepararnos para los eventos que se vienen. Hermanos, hasta aquí el estudio de hoy del mensaje de los 3 ángeles. Con el favor de Dios, si es la voluntad de Él, ya continuaremos el próximo sábado y vamos a entrar más en profundidad. Vamos a terminar la historia de Jesús, cómo se termina relacionando, y vamos a entrar más a fondo en la imagen de la bestia y en Estados Unidos en profecía. Así que los dejo con los hermanos Alay y Vincent, que pondrán el himno de despedida de sábado. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima.